Vamos a orar nuevamente. Padre amoroso, a través de Jesucristo nos acercamos delante del trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro, y a través del Espíritu Santo te pedimos que tú te manifiestes en gran poder y nos des el denuedo. Principalmente yo reconozco que te necesito para que mis hermanos puedan comprender y entender lo que tú me has dado a predicarles. Una predicación, enseñanza que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque sabemos que entre más tú nos enseñas, más vamos creciendo y aprendiendo quién eres tú, quién es tu Hijo, a quién es enviado y quién es el Espíritu Santo y cómo obra cada uno en nuestras vidas, en nuestras familias. Especialmente hoy te pido, Padre, que a través del Espíritu Santo tú nos des el entendimiento y la comprensión adecuada para poder entender esta tu palabra. Y en las manos de nuestro Señor Jesucristo dejamos este tiempo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes, les quiero mencionar cómo es que nació esta palabra, ¿ok? Allá en mi casa, su casa, pues de mi oficina pastoral hacia las demás partes de la casa está en la parte baja es una casa de 2 pisos, y la oficina está de la entrada principal hacia el fondo. Allí está la oficina. Al salir hay un pequeño pasillo que me topo con una puerta. Yo acostumbro a tomar café, por si no lo sabían. Y no lo tomo en una tacita, lo tomo en un vaso, ¿no? En un vaso. Y estaba yo con ese vaso lleno así de café, porque en otras ocasiones cuando yo voy pasando, yo no me sé si mi esposa está en el baño de abajo, ella abre la puerta y muchas me quedo frenado así, ¿no? Y pensé, de ahí nació esta predicación, pensé, si un día yo voy con mi vaso así y no me doy cuenta y Lali llega a abrir la puerta y me pega en el vaso, qué cochinero voy a hacer de café por donde quiera, ¿no? Y de ahí me habla Dios y me dice, si hubiese pasado eso, ¿por qué, ojo, por qué se derramó el café? Siempre los seres humanos tenemos de darle y echarle la culpa a los demás, pues porque ella me empujó. Siempre, nunca tenemos la culpa. Fíjense, Adán, es que la mujer que tú me diste, en lugar de haber aceptado su responsabilidad, ¿verdad? Es la mujer que tú me diste. Y así nosotros también. ¿Por qué se derramó café? ¿Por qué se hizo ese cochinero? Y lo dice, porque ella me empujó. No, una mala respuesta. La respuesta correcta es, se derramó café porque es lo que tenía el vaso. Si hubiese tenido otro líquido, eso es lo que hubiera derramado. No que me empujó, sino se derramó café porque eso es lo que estaba lleno el vaso. Igual manera nosotros. Muchas veces le echamos la culpa, es que me desesperas, tú me hiciste enojar y por tu culpa dije esas malas palabras. No, de lo que está lleno tu corazón es lo que vas a derramar. Solo necesitabas un pretexto para derramar lo que estaba dentro de ti. Pero de lo que estamos llenos, eso es lo que vamos a derramar. Y de eso se trata la predicación, ¿ok? Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y muchas veces Dios ha permitido muchas cosas en tu vida y las sigue permitiendo, pero a lo mejor no te das cuenta que Dios está permitiendo todas estas cosas para que tú te des cuenta lo que Él ya se dio cuenta que hay en tu corazón. Y es por eso que son tantas veces, porque tú no te has dado cuenta. Siempre le estás echando la culpa a la vez. Es que tú tienes la culpa, ¿por qué me haces desesperar y me haces enojar? No, eres tú. Es lo que está lleno tu corazón. No es la persona que provocó el empujón para que saliera eso. No fue la persona que dices tú que te hizo enojar. No fue eso. El trato es contigo. Y Dios quiere que tú lo reconozcas. Que sepas de que de esa abundancia del corazón salen esas malas palabras, ¿no? Y dices, ay, es que tú me desesperas, me hiciste enojar y me empujaron hasta mi límite. No fue eso. Es lo que estaba lleno tu corazón. Y de eso se trata la palabra. Fíjense que
Del corazón de Jesús, cuando Él estuvo aquí, de la abundancia de su corazón, habló su boca. Vamos por favor a Primera de Pedro 2, 21 al 24. Y vamos a ver que Jesús, aun cuando Él tenía la oportunidad de hacer muchas cosas para hacer contra aquellos que lo estaban castigando, nunca salió nada de su boca, aun cuando lo orillaron a que dijera muchas cosas o hiciera muchas cosas. ¿Ustedes creen que Jesús hubiese tenido el poder para aniquilar a todo el ejército romano? Con solo pensarlo. De verdad, no hubiera ni siquiera metido sus manos. Con solo anhelar que unas legiones y legiones de ángeles vinieran a su mandato, hubieran venido y hubieran derrotado así de fácil al ejército romano, sin siquiera él meter las manos. Pero él no lo hizo. Él entregó la causa a quien es justo para juzgar todas las cosas. Eso es lo que hizo, y es una gran enseñanza, porque nosotros siempre estamos justificándonos diciendo de que X persona tiene la culpa, cuando nosotros somos los culpables, ¿verdad? De la abundancia de nuestro corazón. Dice en Primera de Pedro 2, 21 al 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué ejemplo tan especial, ¿verdad? Así que si tomamos este ejemplo, de verdad, de la abundancia del corazón, aún dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una agresión? No, pues contestamos algo más elevado, ¿verdad? Y nos contestan, le subimos otro grado y ahí vamos, ¿no? Entonces, violencia siempre va a desatar violencia, palabras van a desatar palabras. Y este es un ejemplo. Cuando en tu casa, en tu matrimonio está esa pelea y palabras sacan palabras, nosotros debemos de pensar en este ejemplo. Y si oyes palabras que salen de tu boca, óyelas. Dios te está permitiendo ese momento para que te des cuenta lo que Dios quiere traer sanidad en tu corazón. Dios quiere dar sanidad en tu corazón. Y si tú no puedes, que seguro no vas a poder, entonces entregarle la causa a quien es justo para juzgarnos. Juzgarme a mí y decirle, Padre, ya me di cuenta. De verdad, me di cuenta que yo te necesito. Y la palabra dice que Jesús dice, ustedes sin mí nada pueden hacer y nada son. Y ese es el punto más importante a donde queremos llegar, ¿no? De que sin Jesucristo nada podemos hacer, hermano. Sin Jesucristo nosotros nada somos y nada podemos hacer. Por esa razón nosotros tenemos que ir siempre a Él por ayuda. Porque fíjense, ¿se acuerdan de que siempre las personas y muchos cristianos todavía piensan de que Jesús fue crucificado así con las manos extendidas, ¿no? Aquí dice en el versículo 24, si observan, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No sobre una cruz, sobre un madero, o sea, un poste así, vertical. Y ahí era la muerte de crucifixión. La muerte de crucifixión no quiere decir con los brazos extendidos, sino la muerte de crucifixión que practicaban el ejército romano era muerte de asfixia y se provocaba con las manos extendidas, colgándolos literalmente, y sus pulmones colapsaban. Por eso es que le ponían abajo de sus pies una madera pequeña para que con sus pies se impulsara a respirar al final, antes que anocheciera, porque estaban
bajo la ley, ¿no? Y no podía estar un cadáver en un madero, por eso tenían que morir antes de que anocheciera. Y para lograr eso tenían que quebrarle las espinillas con un marro. ¡Pum! Se las quebraban, entonces ya no se podían impulsar. ¿Y qué pasaba? Colgado su cuerpo, colapsaba sus pulmones, y la muerte de crucifixión no es por los brazos extendidos, sino porque era colgado y moría de asfixia. Así era la muerte de crucifixión. Vean la historia, ¿no? La historia universal, y van a comprobar de que la muerte de crucifixión así se realizaba, ¿ok? Nosotros tenemos que investigar muchas cosas, ¿de acuerdo? Aun cuando no veamos específicamente cómo era la muerte de crucifixión, podemos tener herramientas para poder investigar, ¿de acuerdo? Vamos adelante, hermano, porque la verdad es que derramarse el café, acuérdense, a mí se me derramó el vaso con café, se derramó no porque me empujó alguien, sino porque estaba el vaso lleno de café. Y así muchos de nosotros derramamos ira, porque eso es lo que está lleno en nuestro corazón, de ira. Derramamos mala palabra porque eso es lo que está lleno en nuestro corazón, por eso derramamos eso. Si nosotros derramamos violencia, derramamos y lastimamos, eso es lo que está dentro de nuestro corazón, aunque guardemos la apariencia de ser muy buenas personas. En un momento dado se quita la apariencia, ¿y saben qué pasa? Vas a derramar lo que está en tu corazón. Y Dios permite muchas cosas para que nosotros podamos ver fuera de la apariencia verdaderamente qué hay en nuestros corazones. Y nosotros vemos desafortunadamente muchas familias que pasa esto, miren. Dicen los hijos o las hijas o la esposa o el esposo: si te conocieran de verdad quién eres, tus hermanitos te vieran cómo eres en la casa, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Ser íntegros ante Dios, íntegros. Y si vemos algo que no está bien de acuerdo a las verdades de Dios, miren, les doy un consejo: ni siquiera intenten cambiar. Mejor, como dice la palabra que leímos, le entreguemos la causa a quien es justo para juzgar todas las cosas, y Él va a poder ayudarte en ese mal carácter, en esa condición que tú estás oyéndote cuando estás en ese momento de aflicción. ¿La aflicción qué es? El empujón que me empujó para derramar el vaso con café, ¿no? Entonces también hay un empujón en cierto momento en tu vida, en tu matrimonio, en el trabajo, que hace que tú derrames cosas que Dios te está permitiendo para que tú te des cuenta quién eres en verdad. Tenemos muchas apariencias: apariencia en el trabajo, la apariencia familiar, la apariencia entre amigos, la apariencia de aquí. Aquí hay una cierta transformación. Miren, podemos allá estar echándonos nuestro último pleito, ¿no? Y discusión. Pero entramos aquí, vemos a los hermanos y hasta nuestra cara cambia. Oye, hermano, ¿cómo está? Qué gusto saludar. Oye, tenías una cara muy diferente hace unos segundos atrás. Pero ¿qué pasa? Es la apariencia. Y eso es lo que quiere quitar Dios, la apariencia, sino que seamos reales y verdaderos. Porque se es más feliz cuando se quita la apariencia y uno es quien es delante de Dios, o quien quiere ser delante de Dios. Dios todas las cosas, miren, olvídense de la religiosidad. Esto es bueno para cada uno de nosotros, porque guardar una apariencia es solamente falso, una identidad falsa. Nunca somos íntegros. Siempre nos vamos a enfermar, siempre vamos a tener situaciones, problemas, debido a las apariencias, ¿ok? Todo mundo conoce la conducta de los que obedecen los malos deseos, ¿ok? Fíjense, lo que obedecen los malos deseos. Vamos a Lucas 6:46. Las personas que tienen deseos malos, pues se dan a conocer muy fácilmente. ¿Saben por qué se dan a conocer? Porque es muy fácil conocer a una persona geniuda, corajuda. Es muy fácil, porque se dan a conocer, pero bien rápido,
¿Sabe qué dicen estas personas? Mira, ni le muevas, porque yo me conozco, de verdad, no le muevas. Yo sé, de verdad, no le muevas, pobre, porque si revienta, no, ya con esa amenaza mejor digo, ahí muere. Mejor cambiemos de tema. Pero no es el punto es cambiar de verdad, que Dios nos cambie, ¿ok? Dice Lucas 6:46. Muchos cristianos le dicen igual que aquí, miren, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Ven? Porque muchos decimos, es que mi Señor es Jesucristo, y entonces ¿por qué no haces lo que Él te manda hacer? ¿Verdad? Entonces, en la abundancia del corazón siempre va a hablar nuestra boca. Cada vez, hermano, que tú te enojes o te molestes, solo te pido que te oigas, te escuches lo que sale de tu boca. Muchas veces dice uno así, miren, es que de verdad lo que te dije no lo quise decir, y lo que hice no lo quise hacer. Sí, así decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso que no quiero hacer parece ser que es lo que más hago, pero es la oportunidad que Dios nos está dando para darnos cuenta quién está dentro de nosotros. El alma se sale en su carácter cuando estamos molestos. Miren, olvídense de molestos. Un día puedes estar arreglando una cosa, y si te apachurras un dedo, te pegas un martillazo en un dedo, solo oye, presta mucha atención qué es lo que va a salir de tu boca. Óyelo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a salir de tu boca? No, pues si me aplasté el dedo, por eso salió. No se derramó esa palabra porque te aplastaste el dedo, se derramó esa maldición porque eso es lo que tenías lleno tu corazón, no por el aplastón. Yo no sé, una vez yo cerré el carro y se me olvidó sacar el dedo y no lo podía sacar porque se quedó atorado. Y yo de verdad descubrí allí, dije, porque estaba diciendo cosas como estas: bendito sea Dios, yo te glorifico en el nombre de Jesucristo. Y el dedo aplastado ahí, y yo haciéndolo y no se abría, pero eso salió de mi boca y me dio mucho gusto. Dentro del dolor que sentía me dio mucho gusto oírme, de verdad. Eso me dio mucho gusto, no saben, lo disfruté mucho y le di gracias a Dios por ese apachurrón de dedo que me di. Pero yo me gustaría, no que te agarras un martillo y te des, no, en esas ocasiones que pasan accidentes, ¿no? Incidentes, ¿verdad? Que pasan incidentes y hacen que salgan cosas sin pensar, pues eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Presta mucha atención a eso. Cuando estés muy molesta o muy molesto, solo oí lo que va a salir de tu boca. Cuando alguien te provoca para que te enoje, escucha lo que va a salir de tu boca. No es el empujón de la persona que te provocó, es lo que está lleno, es lo que estás derramando. Y es muy importante, ¿saben por qué? Porque es ahí donde Dios quiere actuar. Él dice en la palabra, ahí está tocando a la puerta, sí, porque tú dices que le entregaste toda tu vida, pero hay esa área donde no le has entregado y Él sigue tocando a la puerta, llamando para que le dejes entrar y tomar control de esa área de tu vida también. Y eso es lo importante, hermano. Si quieres crecer, presta atención a esos detalles, ¿ok? Porque nosotros constantemente, el mundo, la vida, Dios va a propiciar y va a permitir de que tú tengas muchos incidentes para que tú veas tu verdadera personalidad y dejes la apariencia a un lado. Que seas íntegra mujer, una madre íntegra, una buena mujer, un buen hombre, un papá, un hijo excelente, porque lo que hay en tu corazón siempre vas a ser la misma persona, ¿de acuerdo? Y es importante esos incidentes, muy importantes, muy importantes. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, en el capítulo 6, pero ahora vamos a leer el versículo 47 y versículo 48. Dice la palabra: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó hondo y puso
el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no pudo menear porque estaba fundada sobre la peña. Lo leí en una versión de la Reina Valera del 69, ¿ok? Por eso quizás no coincidió ahí con tu Reina Valera 60. El Espíritu de Dios nos hace amar, pero no de apariencia. Cuando amamos de verdad, hermano, las personas que tenemos a un lado, se las demostramos. Si tú ves, miren, que eres un papá o una mamá, si tú de vez en cuando te alteran los nervios porque tus hijos hacen cosas que a ti no te agradan, pero salen palabras, Dios, el trato no es para tus hijos, es para ti. Porque Dios provocó que te movieran tu sistema nervioso central y te desesperaran, y con la oportunidad de que tú te oigas. Entonces, el papá y la mamá siempre están fijándose en los hijos, en las hijas, para que corrijan su mal conducta, pero no se fijan de que Dios está produciendo eso, permitiendo eso, para que el papá y la mamá se oigan del que está más mal que los que están produciendo eso. Más mal que el empujón es la persona que está saliendo esa palabra, ¿ok? Eso es lo verdaderamente malo, y eso es lo que quiere Dios corregir en la familia. Vamos a leer el versículo 45. Dice, el hombre bueno, estamos en el capítulo 6 de Lucas. El hombre bueno, el 45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿dónde es que vamos a guardar el tesoro de nuestra personalidad? En nuestro corazón. Porque de ese tesoro es como nosotros vamos a sacar quiénes somos en verdad. Y una persona no se conoce en realidad cuando todo está bien, se conoce cuando las cosas no están tan bien. Ahí es cuando sale la verdadera personalidad. Y siempre, si las cosas están bien, nunca vamos a conocer nuestra verdadera personalidad, porque no hay un empujón, no hay nada que hace que derrames tu vaso. ¿Sí me explico? Al principio yo dije, miren, yo venía con un vaso con café, y de repente en ese pequeño pasillo, porque es un pequeño pasillo de medio metro, creo, o un poquito más ancho, y se abre una puerta hacia acá que interrumpe y cierra ese pasillo. Y muchas veces yo he salido de la oficina y se abre de repente esa puerta y me quedo paralizado. Y entonces allí, imagínense, ¿quién tuvo la culpa? ¿Lali que me empujó el café? No, no fue la que empuja, sino lo que está lleno el vaso. Okay, y eso es muy importante. Vamos a 2 de Corintios 4:16. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Miren, es verdad que a pasar del tiempo, los años, esto de afuera se va desgastando, pero lo importante es que lo de adentro se vaya renovando. ¿Y qué es lo de adentro? Tu alma, tu corazón, ese ser interior que un día va a dar cuentas ante Dios, ¿verdad? Porque cuando tú te mueras y yo me muera y nos moramos cada quien, que un día va a suceder, de garantía que va a suceder, entonces, ¿qué es lo que va a dar cuenta? Tu alma. Y eso es la que tenemos que preocuparnos. ¿Quién? El alma va a dar cuentas ante Dios, y debemos preocuparnos que esté bien. Entonces, esos empujones son muy buenos, lejos de estar mal, son muy buenos porque nos dan a conocer cómo se encuentra nuestra alma. ¿Quieres tú pensar tantito cómo te iría si tu alma está llena de maldiciones y vas ante el trono de Dios? ¿Cómo te iría? De verdad no te iría muy bien. Acuérdate que unos van a ir al infierno y otros van a ir a la presencia de Dios. Si tú nunca prestas atención cómo está tu corazón, cómo está tu alma, entonces
no has hecho caso ni has entendido todos esos empujones que ha permitido Dios para que tú te oigas lo que hay en tu corazón. Y siempre le andamos echando la culpa. Oye, es que las chamacas, es que el chamaco, es que mi esposo, es que sí, siempre le echamos la culpa al empujón, pero no nos damos cuenta de lo que sale de nuestro corazón. Y eso es lo importante, ¿ok? Lo más importante, ¿qué hay en nuestro corazón? El hombre interior, como dice aquí en 2 Corintios 4:16, dice, porque antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior debe de renovarse día a día, ¿ok? Porque siempre va a haber empujones, siempre va a haber empujones en tu vida. Y solamente van a estar empujando, ¿qué? Van a estar empujando eso que hay dentro de tu corazón para que salga. Un día de verdad te va a dar mucha alegría cuando salga algo. Como yo un día me di cuenta por lo que salió sin pensar, solo salió, y mi dedo atorado en la puerta. Antes tenía un Chevy blanco y se me quedó atorado, pero el seguro estaba allí puesto. Entonces cuando lo cerré era porque ya me iba, pero al cerrarlo se me quedó el dedo atorado en la puerta. Y le hacía así y no se abría porque lo había cerrado con seguro, ya le había aplastado el seguro y solo lo cerré. No hallaba cómo, de verdad, no, quería romper la ventana, no sabía cómo. Hasta que, pues, me acordé que cuando se me ha quedado cerrado, le meto la mano así al Chevy y le jalaba, así le tuve que hacer con el dedo atorado, metí la mano y le jalé el botoncito y así le pude abrir. Pero duró un buen rato, el trato fue duro, pero fue bueno, gracias a Dios. Vamos a Isaías, hermanos. A mí me gustaría que esto no sea una predicación más, ni una enseñanza más, sino que prestaran mucha atención, de verdad, el enfoque que Dios le está dando de la abundancia del corazón, lo que nuestra boca habla. Muchas veces le echamos la culpa a muchas cosas, ¿ok? Provocaciones, son solamente empujones. Muchas veces, ¿sabe por qué empuja más recio? ¿Sabe por qué empuja más recio? Porque tú no has hecho caso de aquellos pequeños empujones. Ahora Dios va a ir en contra de muchas cosas tuyas que te van a doler. Son empujones más recios, porque ya te ha dado muchos empujones con muchas cosas, pero como no haces caso, entonces Dios va aumentando la intensidad, hasta que por fin haces caso. Dices tú, ya entendí, no lo había entendido. No esperemos a que Dios nos cargue la mano más fuerte, sino mejor entender luego, ¿ok? Dice en Isaías 55, versículo 10 y versículo 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En el versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. De verdad, Dios te ha elegido y siempre su palabra va a ser un efecto. No queremos entender, Dios dice, hará lo que yo quiero. Y entonces Él va a subir de intensidad hasta que entendamos, ¿ok? Y es mejor entender a las buenas y primeras. Miren, si tú estás pasando una enfermedad, pregúntale a Dios qué es lo que quiere hacerte entender a través de esa enfermedad. Si estás pasando por, vamos a pensar de que te subiste a un caballo y te rompiste un pie, pregúntale a Dios por qué permitió eso. Pregúntale a Dios por qué estás pasando por alguna situación difícil. Pregúntale a Dios por qué te corrieron del trabajo. Pregúntale a Dios por qué te robaron. Pregúntale a Dios por qué de las buenas a primeras alguien llegó y te insultó. ¿Por qué todas las cosas que Dios ha permitido? Porque Dios tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Preguntémosle, como la persona, tu hermana que acabamos de orar, ¿no? Deberíamos preguntarnos, ojalá que la hermana de José entienda, porque puede subirle de intensidad Dios
hasta que entienda. Si es una familia elegida por Dios, Dios ya fijó sus ojos en esta familia. Y lo puedo ver muy claro. Aquí tenemos 2 hermanos, ¿no? Y yo tengo un contacto muy cercano con la mamá de ellos. ¿Y qué creen? Ella me dice, ahora sí voy a ir. Y cada domingo me dice, ahora sí voy a ir. Pero siempre hay algo que no puede venir. Pero, ¿qué creen? Seguramente esta semana que vamos a entrar me va a decir, ahora sí, pastor. Pero eso me viene diciendo, ya tenemos algunos años de conocernos, y me viene diciendo, pero no lo ha logrado. ¿Ok? A lo mejor yo tengo que ir para allá, ¿no? Para romper esa barrera, ¿verdad? Y un día pues nos ponemos de acuerdo y vamos, ¿verdad? Vamos, porque es una familia de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Gálatas. La palabra de Dios va a ser un efecto en nosotros, querramos o no querramos, porque Dios lo dice en Isaías 55:10, dijo que hará lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Miren, si Jesucristo está en una persona, tenemos que reflejar su luz. Y su luz es, como dice en Gálatas 5, 22 al 23, dice, más el fruto del Espíritu. Y yo me gustaría que se detuvieran ahí y fijaran sus ojos en la Escritura. Dice, el fruto del Espíritu. Espíritu está con una E mayúscula. Y esa E mayúscula indica la santidad del Padre. ¿Ok? Y que esa santidad que reflejó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él reflejó, ¿qué reflejó? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que reflejó Jesús cuando anduvo aquí en la tierra. Entonces, si nosotros decimos que Él está en medio de nuestra familia, y entonces, ¿por qué, si está nuestro maestro de maestros, por qué no tenemos ese corazón lleno de amor? ¿Por qué no tenemos ese corazón lleno de verdad? ¿Por qué no tenemos ese corazón de entendimiento? ¿Por qué no hay una sabiduría? ¿Por qué en lugar de gozo hay pleitos? ¿Por qué en lugar de paz tenemos contienda? ¿Por qué en lugar de fe andamos creyendo lo que yo puedo hacer? ¿Por qué en lugar de esperanza nomás vemos lo que vemos al frente? Lo que nuestro dinero puede comprar. ¿Por qué la confianza que tenía Jesús no la tenemos nosotros? ¿Por qué no hay una seguridad? ¿Por qué el amor de Jehová Dios verdaderamente no está en medio de nosotros? Porque Jesucristo no está. Por esa razón, porque no más de apariencia, pero la realidad debería ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso de ser una realidad de su presencia, porque es el fruto del Espíritu de Dios. Y eso debería manifestarse en cualquier vida, en cualquier hogar. Y no digamos que Dios está en mi casa. De verdad ya no hay esos pleitos, de verdad ya no hay esa desesperanza, de verdad no es esa falta de confianza, esa inseguridad. Entonces, cuando Él está, hay seguridad. Cuando Él está, hay confianza. Cuando Él está, hay gozo. Cuando Él está, hay paz. Cuando Él está, hay esperanza. Cuando Él está en medio de una familia. Pero nomás guardamos la apariencia y decir, no, es que Él está. Eso es lo que tú dices. Pero cuando salga lo verdadero del corazón, la realidad, si buscamos ese fruto del Espíritu, entonces no lo podemos encontrar. Y por más que tú pongas fe, esperanza, pon la palabra alrededor, y eso no indica, la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. La presencia de Dios es el que va a dar vida. Por más que plasmes amor, gozo, paz, paciencia y lo pongas en cartulinas grandes, la letra mata. El Espíritu de Dios es el que va a vivificar la presencia de Él, dando la manifestación de su presencia. ¿Ok? Es importante determinar, hermanos, si sí o no está. Y si no está, pues anhelemos que esté. ¿Y qué debo de hacer? Lo que tenga que hacer, yo quiero hacerlo. Yo no sé tú, pero yo quiero hacerlo.
Y así esa actitud debemos tener. No hay mayor cosa para Dios que la sinceridad. Si tú eres, no quiero señalar a nadie ni que ponerle saco a nadie, pero quiero decir una palabra fuerte, pero no con la intención de hacerlo sentir mal. Si eres una persona que de su corazón eres una persona mal hablada, de verdad, díselo a Dios, así, dile, soy muy mal hablado, me he dado cuenta de que soy mal hablado, mal hablada, porque cuando estoy enojado digo malas palabras, soy mal hablado. Esa es mi sinceridad contigo, y yo quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes porque normalmente yo soy una palabra que no digo malas palabras, pero cuando estoy enojado, ¡uy, pobrecito, los vecinos, de verdad, cómo se lastiman los oídos! Porque ellos dicen que han oído que yo soy cristiano, imagínense. Y los vecinos, como son paredes de papel, un vecino con otro, se oyen y lo dicen, óilos, míralos, y eso que son cristianos, míralos cómo gritan, cómo se gritan y qué se dicen. Entonces eso hace que nosotros digamos, ayúdame Señor, de verdad, esta es mi debilidad. Normalmente pues yo tengo la apariencia de no decir, nadie me conoce como una mal hablada o un mal hablado, pero cuando estoy enojado, ¡uy! Bueno, miren, no necesitan ni pesticidas, salen hasta las cucarachas de ahí. De verdad, ¡fum! Ratones no hay, nada hay, porque es tan contaminante cuando sale de tu boca que matabichos ni que nada. Esas palabras matan cualquier bicho, de verdad. Entonces, esto es bueno, no creen que es malo, es bueno cuando tú te das cuenta. ¿De acuerdo? Cuando te das cuenta que lo que estás derramando, pues no es café, estás derramando tu personalidad. De ese vaso de tu corazón está saliendo esa personalidad. Tú puedes decir muchas cosas. Tú puedes decir que eres el mejor hombre, la mejor mujer. Tú puedes decir que eres el mejor trabajador, la mejor trabajadora. Tú puedes decir que eres el mejor vecino, la mejor vecina. Tú puedes decir lo que tú quieras decir de que eres una persona, un ser humano excelente. Pero cuando estás enojado, niegas lo que tanto afirmas. Porque no hay una congruencia con lo que Dios provoca que salga a cuando tú aparentas ser quien dices ser. Entonces, ¿qué necesitamos? El ser reales. Y ante Dios quiere nuestra honestidad y decirle, Padre, ayúdame. Bien dice la palabra de Dios a través de Jesucristo, que sin Él nada podemos hacer y que sin Él nada soy. Y me he dado cuenta que nada soy. Por eso yo necesito de ti, Señor Jesucristo. Haz el milagro en mí, como lo has hecho en los apóstoles que caminaron contigo, que cuando llegó el Espíritu Santo, ellos fueron transformados y fueron hechos seres humanos diferentes. Porque llegó el Espíritu Santo con el poder de Dios a hacer cosas diferentes en ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Vamos a 1 Corintios, por favor, en el capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 29. 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 26 hasta el 29. Dice la palabra de Dios así, dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Quiero parar ahí, ¿ok? Porque miren, yo sé que si tú o yo o cualquiera de nosotros pudiéramos escoger una amistad, ¿cómo la escogeríamos? La escogeríamos de acuerdo a nuestra manera de pensar, ¿cierto? A nuestra manera de ser. Pero Dios no escoge así. Porque ¿cómo serían los amigos que escoge Dios? ¿Los escogería como tú y yo escogemos los amigos? Que sean de acuerdo a nuestro pensamiento. Dios no los escoge así. Dios los escoge de la manera como dice la palabra. Dice el 27. Sino que lo necio del mundo. Fíjense lo que escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios con un propósito, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Nosotros escogemos amigos de verdad de acuerdo a nuestro intelecto, a nuestra personalidad, pero Dios escoge lo necio del mundo, lo débil del mundo, escoge lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es del mundo, con un propósito, de que Él se va a manifestar en gloria a través de ese ser humano. Y va a decir, pero ¿cómo? No puede ser esta persona. Es por esa razón, hermano, que muchas veces aquel individuo, hombre o mujer, que manifiesta la gloria de Dios, las personas que estamos observando decimos, pero ¿cómo puede ser si no tiene ni letra, ni sabe leer ni escribir? Yo tengo hasta universidad y he estudiado, me he preparado. Sí, porque dice Dios, Él escogió lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Va a deshacer aquella persona que se cree mucho porque estudió mucho. Va a deshacer eso porque Dios se escogió con un propósito de manifestar su gloria a través de esa persona. Es por eso que vemos en la actualidad que hay personas de verdad que conocen más de la palabra de Dios cuando son aquellos que el mundo considera pobre diablo, ¿no? Así nos dicen. Pues mira, ¿cómo puede ser de que esta persona sepa tanto de Dios si yo me preparé en doctor de teología, por ejemplo? ¿Cómo puede saber una persona que no ha estudiado teología? ¿Cómo puede saber tanto de Dios más que yo? ¿No? Que yo he preparado licenciaturas, posgrado y seguí estudiando tanto. ¿Cómo? Porque Dios escogió a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para manifestar su gloria. Por eso Dios lo escogió así. Tenemos un Dios de propósitos, hermano. Entonces dice en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Isaías 6, del 1 hasta el versículo 7. Dios, hermanos, no es una persona, un ser de verdad que va a llevar la gloria ni se la va a dar a nadie. Cuando Él escogió al profeta Isaías, lo escogió y seguramente por lo que dice la Escritura, él era un maldiciente. A lo mejor era una persona que no hablaba más que puras malas palabras, era su personalidad Isaías. Porque fíjense lo que dice. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con gran voz del que clamaba, y a causa se llenó de humo. Entonces, fíjense lo que dijo Isaías. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y el carbón encendido que nosotros tenemos se llama Jesucristo, y Él quiere quitar ese pecado de ti, de tus labios. Cuando tú eres una persona majadera, que suelta palabras cuando está enojada, de verdad tienes que pedir. Ahora no es un carbón encendido literal como tomó el serafín, ahora se llama Jesucristo, porque Él es el que quita toda culpa de tu vida. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué eres tan mal hablado y mal hablado cuando estás enojado? Porque hay una culpa en tu corazón y es la que sale.
Porque aquí lo dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ¿por qué hablamos majadería? Porque hay pecado en nuestro corazón todavía y hay mucha culpa en nuestro corazón. Miren, muchas personas todavía no pueden entender y comprender que la falta de perdón es un gran pecado. Porque dice la palabra de Dios que si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar tus pecados. Es algo muy fuerte, hermano. Entonces nos conviene sí perdonar y no tomar en cuenta las ofensas. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque dice Dios que si yo no perdono a la persona que me ha ofendido, tampoco Dios me va a perdonar mis pecados. Entonces yo estoy en una posición muy grave, en una situación definitivamente de muerte. Solo porque he creído de que yo soy mejor que Dios. Él ya te perdonó y quiere perdonarte, pero así de la medida que Él te perdonó, también tú debes de perdonar a tu esposo, a tu esposa. Tú tienes que perdonar, y perdonar es para no recordarlo jamás. Y si se está recordando, es que solamente te está moviendo los remordimientos, no el verdadero perdón de Dios. El verdadero perdón de Dios es no recordarlo jamás. Ese es el perdón de Dios, y ese es el que quiere Dios que nosotros llevemos a cabo. No el sí te perdono, esas son palabras. Lo que está dentro todavía está podrido. Porque dijo Jesús a aquellos escribas, le dijo, qué bonitos ustedes por fuera, blancos, sus vestiduras bien preciosas. O sea, la apariencia, pero su corazón es como las tumbas. ¿Qué hay en las tumbas? Un muerto podrido. Así está su corazón, podrido, por falta de perdón. Y nosotros tenemos que aprender sobre todas las cosas el perdón de Dios, hermano. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha elegido a algunos seres humanos como amigos, ¿verdad? Algunos, no a todos, pero a algunos. Y esto nos da una esperanza a nosotros, que un día nosotros podamos ver y que Dios nos vea como amigos, ¿verdad? Por favor, acompáñenme a Isaías 41, versículo 8. En Isaías 41, 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjense cómo lo declara Dios. A Jacob, descendencia de Abraham, mi amigo. Y luego vamos a Santiago, por favor. El libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23. Dice la palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que ver qué es lo que lo hizo amigo de Dios. Creer, porque Abraham creyó a Dios. Si tú crees en estas promesas, créele a Dios, no dudes. Eso puede llevarte a una amistad con Dios, ¿de acuerdo? Solo por creerle. Pero Dios escudriña tu corazón. Una cosa es que tú digas, pero otra cosa que vivas creyéndole a Dios. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, versículo 22. Dice la palabra, quitando les levantó por rey a David. Cuando dice quitando se refiere al rey Saúl, ¿ok? Quitando a ¿verdad? Quitando a les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahí está. ¿Cómo es estar conforme al corazón de Dios? Haciendo todo lo que Él nos manda. Ese es otro condicionante si queremos llegar a anhelar la amistad de Dios, ¿ok? Vamos por favor a Daniel, libro de Daniel.
El libro de Daniel en el capítulo 9, en el versículo 23. La palabra de Dios dice así, Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Entonces, cuando Dios nos da visión, hay algo muy importante, el entendimiento a lo que Dios nos está mandando. Siempre que Dios va a dar una visión, nosotros tenemos que acudir. Dios Padre, fíjense muy bien, aquí hay algo muy delicado. Delicado porque ahora que hemos aprendido del Espíritu Santo, pues pensamos de que el Espíritu Santo ahora pues es el mediador. Nunca va a ser el mediador, no hay otro mediador, solamente un mediador entre los hombres y Dios, y se llama Jesucristo. Nunca el Espíritu Santo va a ser mediador, nunca pedimos a través del Espíritu Santo, siempre es a través de Jesucristo, siempre, eso no va a cambiar nunca, porque así lo estableció Dios. El Espíritu Santo hace una función muy importante de consolar, de convencer, de enseñar, pero es el Padre ejerciendo poder a través del Espíritu Santo para que nos lo aprendamos. Es el Padre ejerciendo poder para ser consolados por medio del Espíritu Santo. Es el Padre ejerciendo poder a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos redarguidos, convencidos, pero es el Padre. El del poder es el Padre. Entonces, ¿cuándo es Jesucristo? Jesucristo no es autónomo tampoco, es el Padre ejerciendo poder a través de su Hijo, haciendo sanidades. ¿Me explico? Nosotros somos las ramitas, el pámpano, pero Jesucristo es el árbol donde estamos prendidos nosotros, pero el que le da vida a ese árbol se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Él es el del poder, porque Jesús lo dijo en todo momento. Él nos enseñó: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer todo lo que el Padre me dijo que yo dijera, eso dije. Todo lo que el Padre me dice que yo haga, hable y vaya, y todo lo que hizo aquí lo hizo en obediencia, porque el Padre así lo hizo. Le dijo todo, ¿ok? Igual manera, hermano. Entonces, ubicándonos, nadie es autónomo, nadie tiene libre albedrío, solamente el Padre. Porque cuando le preguntaron a Jesús, le dijeron: ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos? Y le dijo: eso solamente le corresponde a mi Padre saber, a nadie. Y lo estaba diciendo Jesús. Pero muchos de los seres humanos piensan que tenemos un libre albedrío, y no existe ese libre albedrío. Solamente en Deuteronomio dice de que nosotros tenemos la vida y la muerte. Podemos escoger entre dos cosas, esto y esto, pero Dios te pone que escojas, y Dios te dice: mira, escoge la vida, de verdad escoge la vida. Te conviene que escojas, que tomes buenas decisiones, y Dios te da el consejo para que tomes buenas decisiones, pero nunca te va a dar el libre albedrío. Dijo Jesús: yo les conviene que yo me vaya, porque rogaré al Padre para que Él les envíe otro consolador, y no se queden ustedes solos, no se queden huérfanos, ¿ok? Entonces, ¿quién lo envió? ¿Vino por sí solo? ¿Va a hablar el Espíritu Santo por sí solo? No, porque dijo Jesús: Él les enseñaré todas las cosas que yo les he enseñado, y tomará de lo mío. ¿Por qué tomará de lo mío? Porque el Padre me lo ha dado. Por eso dije, eso está en la Escritura, ¿ven? Entonces no hay autonomía, no hay libre albedrío, siempre dependemos del Padre, ¿de acuerdo? Es muy importante esto. Y aquí en Daniel 9:23, que estábamos leyendo, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Cuando nosotros somos muy amados, Dios va a ejercer poder para que tú aprendas, porque aquí dice muy claro: yo he venido para enseñártela. Y aun cuando no quieras aprender, Dios te la va a enseñar. ¿Se acuerdan de Isaías 55? Que toda palabra que salió de la boca de Dios hará el efecto para la cual la ha enviado. De modo que si nosotros nos ponemos en una actitud de ser
pues renuentes, mulas, de no querer hacerlo, hará Dios doblegación en tu vida y Él sabe cómo hacerlo, ¿ok? Si te tiene que llevar al borde de la muerte, Él te va a llevar, de verdad, para que lo entiendas, para que comprendas de que tú no te mandas sola ni solo, sino que Dios tiene un propósito en tu vida. No es tu propósito, es el propósito de Dios en tu vida. No es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere en tu vida y a través de tu vida. Todos los seres humanos tenemos un propósito aquí en la tierra. No más que nosotros nos equivocamos haciendo planes fuera del plan de Dios. Y esos planes no se van a llevar a cabo. Y no lo entendemos, pero un día lo entenderemos, ¿no? Y Dios quiera que sea pronto. Por favor, acompáñenme a Isaías 42, versículo 8. Dios, me gustaría mucho que me ayudaran en algo, hermanos. Cuando les digo me ayuden en algo es porque quiero dibujar algo en el aire, pero en sus mentes. Pero para esto necesito que me ayuden, ¿ok? Necesito mucho de que ustedes me ayuden para poderlo dibujar, esto que quiero plasmar, ¿ok? Imaginémonos, por favor, aquellos seres humanos que dicen que tienen dones importantes de sanidad, de profecía, de hacer milagros, que andan por el mundo haciendo profecías, milagros, sanidades, y que ellos quieren, estamos dibujando algo en la mente, ¿ok? En el aire. Ellos quieren, y esto es real, ¿ok? Ellos para ir a alguna parte tienen que ponerle alfombra roja. Y alfombra roja significa que les pagues bien, porque si no, no van. Alfombra roja significa de que pues no le digas, pues ahí te vas a quedar en el cuartito del hermano José, ahí no te van a... No, quieren 5 estrellas. Quieren un hotel de calidad, que vayan y lo recojan y lo lleven, y que si es posible le pongan un chofer, ¿no? Con un carro, y que siempre esté así. Y cuando haga esa sanidad, esa profecía o ese milagro, de verdad todo mundo le dé gloria a Él. Dios no es un Dios que reparta la gloria a nadie y no comparte su gloria con nadie. Yo les digo una cosa, dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, contra potestades y contra principados que se mueven esos reinos en las tinieblas. Aquí hay 2 cosas. Si es de Dios, siempre esa persona le va a dar la gloria a Dios porque reconoce de que Él ha propuesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay un propósito que hemos leído, es porque Él se va a llevar la gloria siempre. Y la persona que está haciendo o profecía, o sanidades, o milagros, se va a hacer a un lado para que Dios se lleve la gloria. Nunca va a necesitar una alfombra roja, nunca va a necesitar aplausos ni elogios, nunca va a necesitar dinero para poder ir a un lugar a otro, nunca, porque la gloria se la va a llevar a Dios. ¿Se acuerdan cómo escoge Dios? Lo vil, lo que no es, lo menospreciado, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que ese evangelicísimo, pastorcísimo, apostolicísimo y todo lo ísimo que haya del ser humano, de hacerlo excelentísimo ser humano más que cualquier persona que está allí, porque Él es el del don, el contacto con Dios? ¿Ustedes creen que esa persona que les estoy dibujando en el aire viene de parte de Dios? Dice la palabra, quiero llevarlos a Isaías 42:8. ¿Y cómo lo marca Dios ahí? Yo, Jehová, así dice, punto y coma. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ese es Dios. Él no le va a dar
su gloria a nadie, mucho menos a un ser humano que dice que viene de parte de Dios solo porque trae sanidades, profecía o milagros. Yo no puedo creer cuando veo a un ser humano que se lleva la gloria. No puedo creer que viene de parte de Dios, porque Dios no está dispuesto a repartir su gloria con nadie. Porque dice en Filipenses 2:13, hermanos. Vamos a la palabra. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su buena voluntad es que si hacemos milagros, si hacemos profecía o hacemos a cualquier cosa sobrenatural, sea para que Dios se lleve la gloria, ¿ok? Sea para que Dios se lleve la gloria. Si yo voy a sacar demonios, Dios se va a llevar la gloria. Porque yo no tengo el poder, porque puedo confundir la potestad del principado y el gobernador que me está dando el poder para hacer esas cosas extraordinarias, para que la gente diga: wow, mire el poder, hasta los demonios le obedecen, ¿no? Yo siempre voy a pensar de que por su buena voluntad Dios me ha dado la autoridad para poder expulsar un demonio. Pero es Dios, no yo. Porque el demonio es mucho más fuerte que yo. ¿Cómo puedo expulsar un demonio? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la potestad del gobernador o el principado le da ese poder al ser humano, y la gente se confunde pensando de que viene de parte del Padre. Cuando se están llevando la gloria, definitivamente es el diablo a través de estos tres espíritus demoníacos, que es gobernador, principado o potestad. Potestad significa poder. Potestad es un demonio poderoso. Entonces yo no puedo decir que cualquier persona que hace un milagro viene de parte de Dios. Mateo 7:21 al 23 dice, y lo confirma acerca de lo que estamos hablando. Mateo 7:21 hasta el versículo 23. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Se fijan? ¿Y cuántos profetas han salido por el mundo? Pero aquí dice claramente: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el versículo 23: y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que vienen de Dios estos hombres milagrosos que profetizan y echan demonios? ¿Cómo podemos garantizar que vienen de Dios? Porque la gloria se la van a dar a Dios, no ellos. ¿Sí se dan cuenta? Allí está la señal, hermano. Hay otros cuya religión descansa en puro oír y oír y oír, sin ir más allá. Dice en Lucas 13, 25 hasta el 27. Lucas 13, 25 hasta el versículo 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarás a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Tremendo, ya ven, no hay que dejarse embabucar por aquellos que hacen milagros, que hablan profecía. Ahora han salido profetas, ¡qué barbaridad! Muchas iglesias se denominan porque hay profetas en medio de ellos, pero aquí está diciendo: ahí será el llanto y crujir, porque vosotros serán excluidos, porque les digo la verdad, no sé de dónde son, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde se ve la maldad? Porque son los que se llevan la gloria, nunca le dan la gloria a Dios.
Cuando dice, hermano, gracias, traía una opresión en mi pecho y se me quitó, gracias. No, la gloria para Dios, yo solamente el instrumento. Ajá, ¿cómo no? Se lleva la gloria, ¿no? Se lleva la gloria. Uy, traía esta enfermedad y me sanó Dios. Pero no dicen que Dios, el Dios que mandó sus 3 demonios más fuertes, el gobernador, la potestad y el principado, porque es nuestra lucha, no contra carne ni sangre, sino contra esos reinos que se mueven en las tinieblas. Y hoy entendemos, ¿qué es lo que estamos derramando? Lo que hay en nuestro corazón. Y de nuestro corazón debe de haber, ¿saben qué debe de haber? La verdad. La verdad, y eso debe derramar en nuestra vida y tener un buen discernimiento de lo que está sucediendo delante de nuestros ojos carnales, que es fácil de engañar, pero los ojos espirituales, que es el entendimiento, no tan fácil lo engañan, porque es los ojos que da Dios, el entendimiento. Los ojos espirituales son ojos de entendimiento. Y cuando entendemos a la luz de la palabra de Dios, decimos, sí, es profeta, pero del diablo, porque dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, probad a los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso dice en 1 de Juan 4, 1. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creer a todo mundo que dice que viene de parte de Dios? No, tenemos que ver si viene de Dios. Pero muchos le dicen, hermano, pastor, ¿me puede decir dónde? Es que me impactó y atrapé una palabra que usted dijo. ¿Me puede decir dónde está escrito? ¿Qué? ¿Ya te crees más que yo? ¿Qué? Y ese carácter explosivo se manifiesta en muchos siervos de Dios. Y en lugar de eso debería ser la mansedumbre, decir, con mucho gusto, hermano, mire, acompañe, esto es lo que dice Dios. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente actitud y lo que Dios hace con un ser humano. Porque entre más conocemos, más humilde deberíamos ser. Eso es lo que denota la presencia de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque es lo que nos mostró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 12, el versículo 10, 11 y 12. Si tú crees que Dios te ha dado algún don, qué bueno. Pero yo te pido que te cerciores que viene de parte de Dios y no del diablo. ¿Ok? Cerciórate que ese don viene de parte de Dios y no del diablo. Fíjense lo que dice en 1 de Corintios 12, 10 al 12. El versículo 10 dice, a otro el hacer milagros. Dios está repartiendo dones aquí a la humanidad, ¿ok? A otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. No le agreguemos Espíritu Santo, ¿ok? Porque no dice Espíritu Santo, dice el mismo Espíritu. Y siempre en las Sagradas Escrituras que veamos Espíritu con una E mayúscula y solo, habla del Padre. No habla del Hijo ni del Espíritu Santo, habla del Padre, del Creador, Espíritu, el mismo Espíritu. Repartiendo entonces el Padre a cada uno en particular como Él quiere. El único que hace lo que Él quiere es el Padre. Jesús dijo que Él no vino a hacer lo que Él quería. El Espíritu Santo no viene a hacer lo que Él quiere. El único que hace lo que Él quiere es el Padre. ¿Ok? Por eso dice como Él quiere. El versículo 2 dice, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son uno solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nosotros, hermanos, no podemos... Si tú tienes un don, no es para que tú te gloríes, es para ponerlo en servicio de los demás. Para eso es el don. No es para que tú seas un mejor ser humano, un mejor cristiano que los demás, sino para que tú seas un servidor de los demás. Vamos a 2 de Crónicas, por favor. En el capítulo 16.
Siempre Dios va a escudriñar tu corazón, siempre, siempre. Él va a ver tu corazón. ¿Se acuerdan por qué se derramó el vaso con café? Porque era lo que tenía adentro. Pues Dios, miren, Él no se ve la apariencia. Le decía a Samuel, ay Samuel, tú siempre mira lo grande. ¿Sabe por qué le decía que miraba lo grande? Porque ya había mirado a Saúl como grande. Saúl era y sobrepasaba de estatura a todos. Los miraba así a todos. Era grande, de 2 metros. Y los pasaba a todos. Y Samuel se fijó en lo grande. Y le dice, tú siempre te fijas en la hermosura. Porque él se fijó de que Saúl era un hombre hermoso de parecer, ¿no? Entonces cuando él miraba a los hermanos de David, también los miraba así, y les decía, no, es que Samuel, tú siempre miras lo hermoso, lo grande, lo de afuera, pero yo miro el corazón. Y dice en 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Nosotros, hermano, tenemos que vigilar qué hay en nuestro corazón. Porque si quieres ya no tener problemas, vigila qué hay en tu corazón. Seguramente si te está yendo mal es porque en tu corazón hay cosas. Aquí lo dice en 2 de Crónicas, dice, locamente haces las cosas tratando de aparentar nada más, porque eso es una locura, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, o sea, va a haber más problemas contra ti, más problemas y más problemas. Lo que debemos de vigilar es que si hay problemas en tu casa, hay problemas en tu vida, es porque tú tienes que escudriñar tu corazón. ¿De acuerdo, hermano? Vamos al Salmo 32:8. En el Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender. Fíjense, o sea, aunque tú no quieras entender, Dios te va a hacer entender. ¿Cómo? Bueno, Dios no le cuesta nada. Miren, hubo un pueblo tan necio, que en lugar de atravesar por 14 días, de verdad, digo, por esos días se le convirtieron en años. Y nunca pasaron a la tierra prometida. 40 días, perdón, no en 14, 40 días deberían haber atravesado el desierto, pero Dios le dijo, ok, dale vuelta al desierto y otra vuelta. Y así se dieron vuelta y vuelta, así se pasó el pueblo de Dios, dando vueltas y vueltas en el mismo problema, si nunca entendieron y murieron en el desierto. ¿Así quieren morir ustedes? No, entendamos. Comprendamos que lo que Dios está mirando es nuestro corazón. La falta de perdón, hermano, es una de las cosas que Dios está mirando en tu corazón. Tú ya lo dijiste, es verdad, te perdono. Sí lo dijiste, pero en tu corazón hay una falta de perdón que Dios está mirando. Y esa falta de perdón es la que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Y decir, ya lo entendí, Padre, ayúdame a perdonar. Porque yo, por más que lo digo, siento adentro de mi corazón que se revuelven muchas cosas. ¿Cómo lo hizo Jesús? Yo quiero que tú me lo muestres a mí también. ¿Cómo Él pudo perdonar a aquellos que lo desnudaron y lo exhibieron desnudo? ¿Cómo pudo perdonar a aquellos que le latigaron, le desgarraron su carne? ¿Cómo pudo perdonar esas cosas tan graves? Y yo me estoy fijando nomás porque me dijeron, me hicieron cualquier cosita. Pero Jesús, de verdad, y no porque Él lo merecía, lo hizo para tomar tu lugar en mi lugar. Porque esos latigazos me correspondían a mí y a ti, pero Él se puso en nuestro lugar y tomó el castigo, porque nuestra paz de verdad fue sobre Él. Para que nosotros tuviéramos paz, el castigo fue sobre Él, y Él nos dio, en lugar de castigo, paz. ¿Y cómo no vamos a perdonar? Tenemos que perdonar. Perdonar es no recordarlo jamás. Ese es el perdón de Dios. Porque los seres humanos perdonamos así, miren, yo te perdono, pero nunca olvido. Entonces no es perdón, eso no es perdón. El perdón es nunca jamás volverlo a sacar el presente. Vamos a Hechos, hermanos. Hechos 14. Vamos a ver, ¿se acuerdan de aquellos
pastorcísimos, ministrísimos, apostolicísimos, evangelicísimos, y todo lo que llevan así una excelencia, de verdad, ¿se acuerdan de eso? Vamos a comparar con Pablo y Bernabé, que ellos hacían milagros, de verdad, extraordinarios, y declaraban, pero nunca se llevaban la gloria. Vamos a ver lo contrario de la pintura que dibujamos, ¿ok? Lo contrario. ¿Cómo debería de ser alguien que tiene un don verdadero de parte de Dios? Vamos a ese ejemplo. Hechos 14, 8 al 15. Mire. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Fíjense el milagro que hizo Pablo, ¿ok? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, fíjense lo que dijo Pablo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No aceptaron la gloria, no se llevaron la gloria, les querían hasta hacer sacrificios. ¿Saben qué pasaría o qué es lo que pasa cuando alguien, un excelentísimo ministro, viene a darnos sanidades, milagros, profecías? ¿Saben qué pasa? Hermano, le vamos a matar un borreguito, bienvenido. Le vamos a matar un puerquito, bienvenido. No, pero aquí no aceptaron. Les trajeron flores, no aceptaron. Esa es la actitud correcta cuando viene de parte de Dios. ¿De acuerdo? ¿Ven el balance y el desequilibrio, la incongruencia que hay en la actualidad de alguien que dice que viene de parte de Dios pero se lleva toda la gloria? Es incongruente a lo que está escrito. ¿Verdad que es incongruente? Entonces nosotros, ¿a quién vamos a creerle? A Dios, quien se lleva toda la gloria y toda la honra, porque Él es el único digno de toda honra, Él es el único digno de toda gloria. Pero tú y yo solamente somos dignos de ser esclavos de Él. Y eso es grande, hermano. Llegar a ser un servidor. Para mí, ser servidor de ustedes me es más que suficiente. Que Dios me haya llamado para servirle a ustedes me es más que suficiente. Y ser el instrumento de Dios me es más que suficiente. Porque Dios se debe llevar toda la gloria y toda la honra. Y todo lo que tú hagas, porque no hay un solo ser bueno, porque el único bueno es el que propone el querer como el hacer por su buena voluntad, para que tú puedas hacer eso que tú mismo ves que estás haciendo bueno. ¿Me explico? Imagínense si tú me traes un vaso con agua. ¿Eres bueno porque me trajiste un vaso con agua? No, tú te vas a llevar de verdad lo que te debes de llevar. Solamente la bendición por haber obedecido a aquel que propuso el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú te miraste como un ser humano bueno, pero no eres el bueno, el único bueno es Él. Porque cuando a Jesús le dijeron: Señor, bueno eres, no, el único bueno es mi Padre y está en los cielos. Eso dijo Jesús. Así que no habemos seres humanos buenos, sino obedientes. ¿Ok? Bueno, esta es la palabra que Dios me ha dado para compartir con ustedes, hermano. Y espero en Dios, de verdad, que de la abundancia de su corazón nos demos cuenta quién en realidad somos para con Dios. ¿Ok? Y si hay una falta de perdón, pídele a Dios que te ayude a perdonar verdaderamente como Él perdona, no como tú piensas que debe de ser el perdón, porque ese no es perdón.
El que lo estemos recordando cada rato, eso no se llama perdón. Eso está envuelto en un remordimiento, es decir, un remordimiento de decir, sí, yo te perdono. Sí, son palabras, no tiene congruencia con la realidad. La congruencia con la realidad es no recordarlo jamás. Ese es el verdadero perdón. Vamos a orar, hermano. Y como dice la palabra, Él propone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo quiero que Él se lleve la gloria porque yo te quiero bendecir en su nombre. Soy su siervo, el que Él ha llamado para usarme para bendecir tu vida. Amoroso Padre Jehová, tú estás aquí y tu presencia se ha dejado notar. Esta es tu palabra, como dice en Isaías 55, ha de hacer el efecto para la cual tú lo has enviado. Ejerce poder a través del Espíritu Santo, convenciéndonos, haciendo que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas contigo. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Te necesitamos. Hemos comprobado que sin ti nada somos y tampoco nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor Jesucristo, tú que estuviste aquí en este mundo y has comprobado que nosotros los seres humanos tenemos muchos complejos, muchos paradigmas, muchas cosas que nos impiden obedecer a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos también nuestra arrogancia, nuestra prepotencia. Y te pedimos perdón, perdónanos, humildemente te pedimos perdón, perdónanos por tanta arrogancia, tanta prepotencia. Nada somos y nada nos vamos a llevar de este mundo, solamente lo que en nuestra alma está adquiriendo de parte tuya, porque de lo recibido de tu mano, de eso queremos darte. En el nombre de Jesucristo, hermanos, hermanas, yo los bendigo y bendigo a tu familia, bendigo aún a aquellas personas que están allí debajo de contigo, que no quieren venir, que no quieren entender, que no les llama la atención la palabra de Dios. Aún con todo, tú eres el medio para bendecirlos. Y yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y a toda tu familia. Y declaro que esta familia es tu familia, la que Dios te ha dado. Y a través de tu vida ellos son santificados. En el nombre de Jesucristo, bendigo esta semana. Bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que tú tocas. Bendigo cada vez que sales y cada vez que tú regresas. Y declaro que el Espíritu Santo ha de convencerte de aquellas cosas que tienes que ser convencido. Y que nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar en gloria y en poder en todas aquellas familias tuyas, incluso a ti, en sanidad. En el nombre de Jesucristo, amén.